escuchamos un poco una introducción de la realidad que nos atraviesa por parte de Alejandro. El tema que nos vuelve a convocar es el de la deuda, y bueno, creo que nadie mejor que Alejandro para despejar muchas de las dudas que venimos teniendo y reafirmar cosas que venimos diciendo hace tiempo, pero más que nada, cómo juega eso en lo que acaba de expresar, en lo diario, en lo que nos pasa día a día. Bueno, nada más, un saludo, dándole la bienvenida a todos, de parte de Emancipación Sur. Y más que nada eso, ahora presentar a nuestra compañera Marianela, que va a agregar algo con respecto a la charla. Bienvenidos a todos. Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, desde acá, desde Rosario y desde Propuesta Sur, un saludo para las y los compañeros y compañeras de Emancipación Sur, para todos los que, bueno, un viernes a la tarde estamos acá preocupados por esta situación que nos convoca, y bueno, también pensar en esto en esta semana que pasaron tantas cosas, como veníamos charlando antes, que de repente tenemos que, bueno, salir a responder un montón de cosas que yo siempre digo, creíamos que estaban saldadas, ¿no? Y sin embargo, el tema de la deuda no está en la agenda, ¿no? Me parece que eso es algo que también hay que resaltar, no está en la agenda de los medios, por supuesto, pero además, y lamentablemente, no está en la agenda de mucha de la militancia, ¿no? Con la que hemos también compartido muchas cosas. Por eso siempre volver a hablar de la deuda nos parece importante, y por supuesto, para mí un orgullo presentar a Alejandro, ¿no? Que además es un referente, tengo sus libros acá en mi biblioteca, y que continúa siempre investigando y difundiendo, insisto con esto, con la importancia de difundir, de formarnos nosotros y nosotras como militantes, y poder, bueno, difundir esto que está ocurriendo ahora, aunque no está en la agenda, insisto, y que sin duda es el tema que explica a todos los demás, ¿no? Es la variable económica que puede explicar todo lo demás, aunque cuando se habla del dólar no se hable de la deuda, ¿no? Pero nosotros tenemos que insistir en esto, por eso celebro esta charla, y bueno, estoy muy contenta de estar acá. Algunas cuestiones técnicas, les vamos a pedir que silencien los micrófonos y que vayan haciendo las preguntas en el chat, que bueno, cuando Alejandro termine su exposición vamos a ir recabando estas preguntas, se las vamos a ir leyendo para que podamos estar un poco más ordenados. Así que bueno, nada más, los dejo con Alejandro. Primero agradecerles de nuevo que me hayan invitado a contar algunas cosas de mi experiencia, de mis reflexiones, de mis investigaciones, porque aunque algunos no lo mencionen, la deuda es el gran problema de la Argentina. Y me llamó la atención que en un libro que se llama Crisis Económicas Argentinas, acaba de publicar hace unos meses Julián Sicari, un gran economista, que además es filósofo, psicólogo, plantea en todo su libro que el gran problema argentino es el sector externo, y todas las crisis generalmente han devenido como consecuencia de no poder pagar la deuda y todo lo que eso significó. Yo no voy a entrar ahora en la historia de la deuda, que bueno, generalmente la conocen todos, ¿no? Voy a referirme a lo último, a algo de lo que generalmente no se habla, y es la estructura legal que permite todo esto. Una estructura legal que no solo es nacional, sino internacional, porque en la década del 70, cuando empezaron los préstamos,
se fue modificando el derecho internacional público y privado para favorecer a los grandes bancos, a todo el sistema financiero, que iba a empezar a recibir enormes cantidades de dinero a través de los préstamos y de todo lo que iban a hacer. Y respecto a la estructura legal nacional, es porque con la dictadura militar se dictaron 3 normas fundamentales: la ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial para permitir la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales del exterior. Además, también se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, que dejó de ser lo que era para convertirse en lo que es. Esa estructura legal que lleva la firma del ex dictador Videla y de sus ministros, Martínez de Hoz, Rodríguez Varela, nunca fue cambiada. Y no solo no fue cambiada, sino que en el año 2014 ambas cámaras del Congreso ratificaron su validez. A esto se suma que en el año 1992 se dictó una ley, la 2456 de Administración Financiera y de los organismos de control, con una enorme cantidad de normativa, donde por primera vez una ley establecía, diría que a perpetuidad hasta que fuera cambiada, la delegación legislativa en cabeza de un ministerio, el Ministerio de Economía. Es decir, por la cual, en todo lo que tenía que ver con la negociación de la deuda, el Congreso, que es el encargado de manejar la deuda de acuerdo a la Constitución, lo delegaba en el Ministerio de Economía. Todos los tratadistas de derecho constitucional, diría que es unánime, saben que la delegación legislativa primero se da en cabeza del presidente de la República y en condiciones excepcionales que viva un país. Y con un término, no decir le delegamos y haga lo que quiera. Esa ley, que supuestamente debería haber caído en el 99, porque cuando se dictó la Constitución del 94 se estableció que la legislación delegada caducaba a los 5 años, fue prorrogada sistemáticamente y nuevamente en el 2014 le dijeron está todo bien. Esa ley es la que le permitió a Mauricio Macri negociar con el Fondo Monetario Internacional sin que esto pasara por el Congreso de la Nación y fuera discutido con la amplitud que era necesaria, un crédito realmente inconcebible. Es decir, esa estructura ha funcionado notablemente. ¿Por qué? Porque después que se firmó, se constituyeron en Bretton Woods los 3 organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que supuestamente tenían un objetivo y dejaron de tenerlo y se convirtieron en otro. Esos organismos fueron parte de toda una gran estructura que ha favorecido desde siempre al sistema financiero. Y lo favoreció desde siempre porque primero se obtuvo la prórroga de jurisdicción a partir de la década del 70. Es decir, esa prórroga significa que cualquier contrato de deuda que se haga solo va a poder ser juzgado en los Estados Unidos o Gran Bretaña y excepcionalmente en Alemania, por bonos que puedan colocarse en marcos alemanes, que son muy pocos. Pero además de esa prórroga, que significa ceder nuestra soberanía, se estableció un concepto que para los autores clásicos era inconcebible. La soberanía siempre era absoluta. A partir de la década del 70 pasó a ser relativa. A causa de eso, los Estados Unidos dictaron una ley de inmunidades soberanas en el 76, Gran Bretaña en el 78 y otros países también haciendo lo mismo. ¿Para qué?
para que un país que emite bonos y renuncia a su soberanía puede ser juzgado en esas jurisdicciones, cosa que no ocurría antes. Es decir, los acreedores querían asegurarse de que no tuvieran problemas en caso de mora y pudieran actuar los tribunales de su país. En todo este proceso ha tenido un papel preponderante el Fondo Monetario. ¿Por qué? Nosotros hemos firmado más de 24 acuerdos con el Fondo, donde siempre se hizo lo mismo. Y donde el Fondo, para darnos plata y extender plazos en algunos momentos, que estableció condicionalidades específicas que siempre se traducían en ajustes, en flexibilizaciones laborales, en decir, acá sobra la gente y hay que achicar el Estado. Hay un libro de la doctora Noemí Brenta, con la que tuve una larga charla el otro día, también por Zoom, donde estudió minuciosamente toda la historia de la Argentina con el Fondo. Y cuando uno lee eso, y a través de documentos que yo encontré, puede darse cuenta de lo que significó el Fondo para la Argentina. En el Ministerio de Economía, a través de algunos, no funcionarios, empleadas que colaboraron conmigo en la búsqueda de papeles, me mostraron la carta confidencial enviada por el Fondo, por el BID, a los organismos financieros internacionales, a los bancos privados, diciéndoles que había que apoyar al gobierno argentino en 1992, cuando se hizo el plan Brady, porque el gobierno se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral que era restrictiva, a vender las empresas públicas, especialmente yacimientos petrolíferos fiscales. Es decir, era todo un plan perfectamente articulado que no solo fue para la Argentina, sino para Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, etc. Es decir, que el Fondo siempre ha colaborado con los grandes bancos, con el sistema financiero, a pesar de su supuesta neutralidad. Ahora bien, ¿qué es el fondo? Porque claro, la gente habla del Fondo Monetario, todos sabemos el mal que nos hizo, Cristina Kirchner habló muy mal del fondo, dijo todo lo que había originado, pero nadie conoce su estructura interna, cómo funciona, las normas que tienen. Algunos hablan de su carta constitutiva, el fondo tiene carta constitutiva, tiene reglamento, tiene estatutos, tiene todo un andamiaje legal que le permite tener una inmunidad que no tiene ningún país soberano. Es decir, cuando hay un litigio entre la Argentina y otro país, cualquiera de ellos puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es la que puede dirimir el conflicto. En el caso del fondo, si un país tiene un problema con el fondo, eso es absolutamente imposible. El fondo no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo, ni en la Corte de La Haya. Haga los desastres que haga, y ya conocemos lo que hizo en Grecia, lo que ha hecho en la Argentina, lo que hizo en el Ecuador en su momento. Claro, esto es inconcebible. Ahora, toda esta arquitectura legal del fondo no es de ahora, es de 1946. Y del 46 acá, ninguno de los 190 y pico de países que lo integran quiso modificarla. Ni siquiera han hecho presentaciones para que se modificara esta estructura. Y cuando el fondo empezó a declinar en la década, en los años del 2006, 2007, 2008, que ahí fue cuando le exigió al gobierno de Kirchner que le pagara la deuda, exigió a Lula que le pagara la deuda. Pero bueno, cuando el fondo estaba más o menos en caída y quiso recobrar la plata que había prestado, y se la pagaron, a pesar de que se vendió eso como que era un acto de soberanía y que era la iluminación de dirigentes
que habían decidido liberarse del fondo, no. El fondo le dijo a Lula, págueme, y le dijo a Néstor Kirchner, págueme, y están los documentos que lo acreditan. Después de eso, el fondo de nuevo empezó a fortalecerse, y en la reunión del G20 que se hizo, no me acuerdo si en el 2012 o 2013, ahí se firmó un acuerdo general de todos los países, Cristina Kirchner lo firmó, estableciendo que el fondo iba a monitorear las cuentas públicas, iba a vigilar de nuevo las economías, es decir, le volvieron a dar un poder que de alguna manera el fondo formalmente ya no tenía tanto. Ahora, el fondo no solo tiene inmunidades como institución, el fondo tiene inmunidad total de acceso a sus archivos. Nadie puede saber lo que escriben, lo que planifican y lo que deciden, porque sus archivos son impenetrables. Y también son inmunes sus operadores, sus directores y la junta de gobernadores, que es la que realmente decide en el fondo. Y en esa junta de gobernadores, los factores fundamentales de decisión, por la cantidad de activos que tiene el fondo, son Estados Unidos, después Japón, después Alemania, Gran Bretaña, Francia y China. Esos son los que deciden. Y en el caso de Estados Unidos, diría que es el que decide más, porque es el único que tiene poder de veto para vetar cualquier decisión de cualquier tipo. Ahora, como podemos ver, es toda una estructura que tiene el destino de favorecer siempre el interés privado, no el interés de los países que integran esa institución. Y que nadie la ha cuestionado más allá del discurso. Y claro, yo siempre tengo una especie de lucha permanente y discusiones cuando me largan y me muestran una enorme cantidad de discursos, lo que dijo tal presidente, tal dirigente político. Señores, esto no es un tema de discurso, es un tema de realidades. Y si al fondo, y si no se modifica esta estructura, el fondo va a seguir haciendo lo que quiere y lo que hizo siempre. Además, hay una enorme ignorancia sobre los procedimientos. Cuando se hizo el préstamo en el 2018, hubo una enorme cantidad de diputados que salieron a protestar, que no había pasado por el Congreso, ignoraban la ley. La ley, artículo 60, inciso, la parte final del artículo 60, autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar esos acuerdos sin tener la autorización del Congreso. Pero además, Juan Grabois y otros dirigentes políticos, como Claudio Lozano, iniciaron denuncias penales contra el ministro Duhovne y contra Christine Lagarde. Yo no tengo relación con Grabois, pero sí con Claudio Lozano. Y le mandé un mail advirtiendo que esa denuncia era un verdadero disparate. Era un disparate suponer que un juez federal de la Argentina puede enjuiciar a la gerente del Fondo Monetario Internacional, que tiene inmunidades totales. Y tampoco podía ser enjuiciado Nicolás Duhovne, que fue el que firmó el acuerdo, porque él tenía inmunidad como miembro de la Junta y como gobernador del fondo en nombre de la Argentina, de Brasil y de Chile, de Bolivia y de Chile. Pero claro, si acá se habla y no se lee, se va a la justicia y no se conocen las normas, y se puede hacer cualquier cosa. Y me imagino que los que manejan el sistema financiero y los que manejan el fondo se deben reír a carcajadas de estas acciones, diciendo, pero esta gente no lee, no sabe. Obviamente, cuando uno tiene que ir a una acción penal, debe manejar toda la documentación relativa a esa acción que va a hacer. No puede ignorarla. Y si la ignora, no puede cometer esas torpezas de ir a enfrentarse a un tribunal diciendo, a mí me parece que esto es así, 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 así. Pero bueno, eso es lo que pasa.
Y lamentablemente esto nos debilita porque muestra acciones que no tienen ninguna andadura y que permite que precisamente el enemigo diga, estos son los que nos cuestionan, ¿no ve? Ni saben, ni conocen la legislación, ni saben las normas, ni saben cómo opera el fondo. A esto se suma que un grupo de abogados y de algunas organizaciones bien intencionadas iniciaron recursos de amparo diciendo que con motivo del acuerdo con el fondo se había violado la ley de procedimiento administrativo que establece que el Estado Nacional, todo contrato o acuerdo que celebra, tiene que pasar por una serie de trámites. Hace poco me han hecho llegar un dictamen de un fiscal que acaba de reconocer la personería a una organización de estas para que siga con este juicio que va a terminar en la nada. ¿Por qué? Porque en el caso de los acuerdos con el fondo no funcionan estos acuerdos, estos procedimientos administrativos. No lo hizo nunca la Argentina, no lo hizo Néstor Kirchner cuando firmó un acuerdo con el fondo apenas asumió el gobierno. Y ningún país del mundo lo hace. Todos los acuerdos son idénticos. Y está en la ignorancia de estos que quisieron litigar, que lo hicieron nada más que a Duhovne. Y el acuerdo con el fondo no solo firma el ministro de Economía, sino que firma el presidente del Banco Central. Y lo firma el presidente del Banco Central para garantizar más la inmunidad del acuerdo. ¿Por qué? Porque la Carta Orgánica del Banco Central, en su artículo primero, establece que no hay ninguna norma que pueda restringir las decisiones del Banco Central, que es un organismo autónomo del Estado. Entonces, si no tenemos en cuenta estas cosas, indudablemente vamos a decir lo que no es y vamos a errar en nuestra concepción de querer hacer algo para dar de que esto cambie. Yendo al acuerdo con el fondo, indudablemente no fue un acuerdo convencional, porque jamás el fondo decidió prestarle a un país 55.000 millones de dólares y después sumarle 2.000, llegaron a 57.000 millones, de los cuales nos dieron 44, porque viendo la debacle de Macri dijeron, aquí paremos. Ahora, esa plata no se la dieron porque la Argentina podía estar en problemas, pero tenía una situación de solvencia que podía enfrentar los pagos, sino se la dieron para sostener al gobierno. Y supongo, esto es una cuestión eminentemente subjetiva, al gobierno de Donald Trump le interesaba que Macri siguiera en el poder. Entonces, fue factor fundamental sostenerlo y darle la plata que necesitara. Y digo que no hubo ninguna evaluación económica porque las evaluaciones económicas ya las había hecho el fondo y el fondo sabía que la plata no se iba a poder pagar y que la Argentina inexorablemente iba a ir a una nueva renegociación cuando no pudiera pagar. No solo porque los informes del fondo ya mostraban la situación de la Argentina, sino porque además, cuando se emitió el bono 2000, el bono a 100 años, en el 2017, el gobierno ya había advertido todo lo que podía pasar en la Argentina 2 años después, y también había advertido en ese bono que la deuda no se iba a poder pagar. Esto determina la responsabilidad del fondo, más allá de la responsabilidad del gobierno de Macri. La responsabilidad del fondo de haber actuado como no debió actuar. Pero además, no solo porque, bueno, en estas cuestiones a veces legales hay mucha materia opinable y el fondo pues sí, bueno, nosotros pensamos que la cosa iba a mejorar y bueno, y es la opinión del fondo contra la opinión nuestra. Pero hay un hecho clave. El artículo 6 de la Carta Constitutiva del Fondo
no le prohíbe al fondo, como equivocadamente se dice, prestarle dinero a un país que fuga capitales. El artículo 6º indica que si el fondo advierte que un país fuga capitales cuando el fondo le está entregando dinero, debe advertirle que corte la situación. Y si no lo hace, debe sancionarlo y suspenderlo. El fondo ni advirtió, ni sancionó, ni suspendió. De ahí deviene su responsabilidad, que es concreta, porque lo establece su Carta Constitutiva y porque además no lo hizo. Ahora bien, el gobierno actual, después de haber acordado con los buitres grandes, porque no tenía opción, era tal su debilidad, es tal su debilidad, que empezó a ceder en cada parte de las idas y las venidas y terminó acordando casi lo que querían estos señores, contando con el apoyo de Cristalina Georgieva, una empleada del fondo al que le dan a veces una categoría que no tiene. Y en esta negociación que recién comienza y que el propio ministro Guzmán dice que va a ser muy difícil, se le va a solicitar al fondo una extensión de los plazos y además de extensión de los plazos, se le acaba de pedir plata. ¿Por qué digo se le acaba de pedir plata? Porque la nota elevada por el ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Pese, le dicen al fondo que necesitan asistencia crediticia. Porque como el país se ha comprometido a empezar a pagar a los acreedores a partir de enero del año que viene, y si viene enero del año que viene, y en julio del año que viene, y en 2022 y 2023, los vencimientos no son demasiado importantes, en 2024 sí. Y como no hay fondos para pagar, hay dos posibilidades: o nos presta plata el fondo, o nos vuelven a prestar plata los mismos de siempre. Esto es un dilema de hierro. ¿Y por qué digo que no hay plata? Si bien el otro día vi que los activos del fondo del Banco Central en oro y divisas eran de 40.000 millones de dólares, hice la cuenta y me pareció que era menos, y efectivamente son 39.700 millones de dólares que tiene el Central y tiene 98.700 millones de dólares de deudas. O sea que los activos están totalmente comprometidos. Y por otro lado, la situación es de extrema gravedad, por eso va a ser necesario el auxilio del fondo, porque con motivo de la pandemia el gobierno ha tenido que emitir enormemente. La emisión monetaria no tiene antecedentes tampoco, pero además de eso, a través de una política que no termino de entender, el gobierno ha emitido letras de liquidez, LELIQ, por 2.680.000 millones de pesos a una tasa del 36%, lo que determina que el Banco Central deba pagar por mes entre letras de liquidez y entre pases pasivos 143.000 millones de pesos mensuales. O sea, 4.700 millones de pesos diarios. Yo leí el otro día que se estaba analizando, ahora parece que sí, si se va a dar el IFE de nuevo en octubre, noviembre y diciembre, y se estaba evaluando. El IFE son 90.000 millones. El Banco Central le paga a los bancos 143.000 millones de pesos por mes de intereses
de pura especulación financiera. Pero de esto que se paga, nadie hace la cuenta, nadie habla, parece que es parte de algún delirante que tira cifras. Pero claro, estas cifras son públicas, uno se conecta con la base de datos del Banco Central, ahí está, las letras emitidas, los pases pasivos, el interés que... Y en toda esta Argentina tan difícil y complicada, hay contradicciones entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, porque el Ministerio de Economía, en el presupuesto que acaba de mandar al Congreso, acaba de hablar de establecer un dólar a diciembre de 101 pesos, a diciembre del año que viene. Y acaba de decir que la tasa de inflación del año que viene va a ser del 29%. Y el Banco Central en su página web dice que va a ser del 50%. Estamos hablando de dos organismos que componen el Estado Nacional, que uno tira una cifra y otro tira otra. Muy distintas, no es que el Economía dice 29 y el Central dice 30 o 31, no dice 50. Pero bueno, así son las cosas. Ahora, el gobierno no tiene otra opción que negociar con el fondo. Primero, porque el préstamo es legal. Segundo, porque ha cumplido todos los recaudos para evitar que pueda ser cuestionado. Pero hay un elemento clave que el gobierno tendría que negociar, que le debe servir para negociar, y es que si bien el fondo no puede ser enjuiciado en ninguna parte, ante un conflicto con el fondo o no llegar a un acuerdo, el gobierno argentino puede recurrir a la Junta de Gobernadores, que por supuesto no le va a dar la razón, y ante ese caso solicitar el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que actúe como un árbitro, pero además pedirle a la Corte una opinión consultiva para que la Corte diga si el Fondo Monetario obró bien o no obró bien, si cumplió con sus normas. No estoy hablando de que el gobierno las discuta, no, que lo lleve a un tribunal internacional, porque si bien, como decía, el fondo tiene inmunidades y no puede ser enjuiciado, sí la Corte puede emitir una opinión diciendo, señores, ustedes se portaron mal, ustedes violaron su carta constitutiva, ustedes no hicieron lo que debían. Eso sería un factor fundamental, por lo menos para amenazar a Fondo y decir, mire, vamos a hacer esto, a ver si ceden en sus apetencias, en lo que van a pretender cuando el gobierno le pida plazos y se discutan los montos. Porque con el acuerdo que se vaya a celebrar, no va a ser un acuerdo gratuito donde el fondo nos va a prestar plata y nos va a dar plazos y no va a decir nada. No, va a pedir ajustes. ¿Y ustedes creen que en la situación que estamos en este momento, con millones de puestos de trabajo que se han perdido, con las situaciones que se están viviendo respecto a las pequeñas y medianas empresas, con los miles y miles de negocios que han cerrado con motivo de la pandemia, ¿hay condiciones para hacer un nuevo ajuste? Cuando las jubilaciones tan discutidas de Macri fueron a la baja de nuevo a través de un decreto del presidente. Pero el fondo no va a tener contemplaciones con la Argentina, por más que los modales de Cristalina Georgieva sean distintos a los de Christine Lagarde. Y una prueba de ello, creo que lo dije en la charla anterior, es que le exigió al gobierno que le pagara 320 millones de dólares a 2 meses y medio, y el gobierno los tuvo que pagar. Y los tuvo que pagar porque era una expresión de buena voluntad de decirle, te pagamos, pero ten en cuenta que cuando te pidamos... Es decir, que estamos en una encerrona muy difícil de solucionar. Y si hubiera voluntad política y un gobierno no tan afectado por contradicciones internas, por presiones, por amenazas de todo tipo, de los medios, de los empresarios,
quizás se podría hacer algo distinto. Y claro, yo sé que es muy fácil hablar de afuera y decir desde el llano, mire, hagan esto, hagan el otro. Pero yo tengo una experiencia cuando fui asesor del presidente del Ecuador y sé cómo enfrentamos al fondo, cómo enfrentamos a los acreedores privados, a los grandes bancos. No enfrentamos a BlackRock, pero enfrentamos a JP Morgan, al Citibank, al Barclays, a los que manejan las finanzas internacionales en el mundo. Y se pudieron hacer cosas distintas a las que se habían hecho antes. Yo oportunamente le propuse en una carta que le mandé al presidente a principio de año que una de las cosas que me parecía relevante era hacer un censo obligatorio a acreedores para que supiéramos a quién le debía el Estado. No negociar nada más que con los grandes fondos de inversión, donde los que tienen títulos ahí, BlackRock no los declara. BlackRock negocia con el gobierno y guarda la identidad de quienes son los dueños de esos títulos. Y lo hicimos en razón de que una causa que tramita en la Fiscalía Federal número 6, en el juego del doctor Casanelo, a través de elementos de prueba que hemos aportado y de la investigación hecha por el fiscal Delgado, se pudo comprobar que varios ministros del gabinete de Macri emitían bonos por un lado y los compraban por el otro, los famosos bonos para pagarle a los buitres en el 2016. Y además, siendo funcionarios del gobierno, habían elegido a los bancos de los cuales habían sido directivos para que negociaran esas operaciones. Pero la causa está parada desde el 2018 hasta el día de hoy. Hace una semana me comuniqué con el fiscal Delgado y me dijo, sigue en el mismo estado. Y a mí me llama la atención todo esto, como también me llama la atención, claro, por ahí ustedes dirán, Olmos es un delirante, ¿no? Porque cuando yo veo las presiones de los grandes empresarios, yo entiendo al gobierno, trato de comprenderlo en cosas que hace respecto a la macroeconomía, porque imagino las presiones que está recibiendo de todo tipo. Ahora, podría tener elementos para desarticularlas de alguna manera. Ahora, no las articula porque no las conoce, porque las ignora, porque una de las cosas que reiteradamente planteé en notas, en la carta que le envié al presidente, es decir, señor presidente, en el año 1984 se hizo una auditoría de la deuda privada que quedó abortada, pero a pesar de eso, los auditores del Banco Central demostraron que la mayor parte de la deuda externa privada que había sido estatizada en el 82 era ficticia. Es decir, la mitad de la deuda dejada por la dictadura era deuda de empresas privadas. El Estado pagó durante décadas por esas deudas. ¿Y qué pasaría si se llamara a esos deudores, cuyas deudas pagamos por ellos, a decirles, señores, da la situación que tiene la Argentina, y dado que nosotros hemos pagado deudas que no correspondía pagar, porque aún siendo discutibles si fueran deudas legítimas, pero no lo eran, y no estoy hablando de pequeños aventureros, estoy hablando de las empresas del Grupo Macri, de Techín, de Papel Prensa, de las grandes papeleras, de Asindar, pero parece que eso no existe. Tampoco existe el hecho de que los jueces de la causa Olmos 1, Olmos 2 y Olmos 3 reiteradamente le pidieron al Procurador del Tesoro de la Nación que iniciara acciones de responsabilidad contra todos los funcionarios que intervinieron en estos procesos. Y el Procurador siempre dijo no. Lo dijeron los procuradores radicales en el 2001, lo volvieron a reiterar en la procuradora de la época del gobierno kirchnerista, Angelina Bona, lo volvió a reiterar el doctor Bernardo Saravia Frías, procurador de Macri, y ahora
hace unas semanas, el juez Ramos, que tiene la causa, acaba de enviar una comunicación al doctor Zanini, que es el actual procurador, para ver si Zanini hace algo. Vamos a ver qué responde. Me imagino que dirá lo mismo que dijeron todos. Entonces, el gobierno tendría elementos para jugar con el fondo, con los grandes empresarios, con los responsables del endeudamiento. No lo hace. Ignoro por qué no lo hace. Porque yo creo que en este momento una acción contra Luis Caputo, contra Mario Quintana, que fue vicejefe de gabinete, contra Santiago Bausili, que fue secretario de Finanzas de la Nación, contra Nicolás Dujovne, yo creo que el pueblo argentino acompañaría todo eso. Y además sería un elemento para decir, señores, se acabó el tema de la deuda y ahora empieza todo de distinta manera. Y no limitarnos a negociar con los acreedores y seguir de nuevo lo mismo. ¿Por qué? Como la deuda no se va a poder pagar, seguramente el 2026 va a haber que hacer una nueva refinanciación. Y así seguiremos como venimos haciendo desde 1983 hasta la fecha. Hace un mes, cuando mandé los originales de mi libro a la editorial para que lo publicara, en la parte final, quiero ser absolutamente sincero, yo había escrito un epílogo con una fuerte crítica al gobierno, pero dije, esto es echar demasiada leña al fuego. Lo puedo cuestionar, pero más prudentemente, y decir, se está haciendo lo mismo que se hizo siempre. Y precisamente transcribo una parte del libro que publiqué en el año 2005, cuando Kirchner renegoció la deuda en el 2005, precisamente diciendo lo que iba a pasar. Desde 2005 ahora al 2020 pasaron 15 años y seguimos en lo mismo. Y seguimos en lo mismo, y cuando uno cuestiona estas cosas, tiene de un lado el fundamentalismo kirchnerista, que habla de un desendeudamiento que no existió, que habla de que esto es lo que se tiene que hacer, y del otro lado, naturalmente, los endeudadores que festejan los acuerdos, que dicen que hay que negociar con todos, que dicen que hay que seguir haciendo estas cosas porque eso es la manera de insertarnos en el mundo y que nos llueven las inversiones. Que por supuesto hace décadas que nos llueven. Y cuando hablan de esto de las décadas, cuando hablan de las inversiones, yo siempre me acuerdo que cuando el presidente del Ecuador me designó, junto con otros calificados investigadores, auditor de las tratados bilaterales de inversión, en el 2013-2014, hicimos una investigación profunda y exhaustiva. Además, ahí intervenían personas que conocen minuciosamente el proceso de cómo funcionan los tratados, cómo funcionan los árbitros. Uno de ellos es un gran amigo, el doctor Javier Echaide. También fue miembro, el ex procurador del Tesoro, doctor Gugelmino. Y ahí pudimos darnos cuenta del verso que es necesario un tratado bilateral de inversión para que lleguen inversiones. Porque el país latinoamericano que más inversión extranjera directa ha tenido es Brasil, y nunca celebró un tratado bilateral de inversión. Y nosotros, que tenemos 53, solo tenemos juicios en el CIADI y nunca recibimos nada de eso. Porque en esto que tiene que ver con la soberanía, la perdimos hace décadas. Primero, al someternos a jurisdicciones extranjeras. Segundo, al someter al país a un arbitraje. Un arbitraje donde el país designa un árbitro, la empresa designa otro, o sea, la empresa está en igualdad de condiciones con el país. Y en tercer lugar,
si no hay acuerdo entre las dos personas, entre el país y la empresa, el tercer árbitro designa el Banco Mundial. Y ya sabemos a quién puede designar el Banco Mundial. Es decir, tenemos toda una estructura que funciona para garantizar el interés privado. El interés de los fondos de inversión, el interés de los bancos. Hay toda una estructura legal que los favorece y que nadie ha querido cambiar. Y la reflexión que debemos hacernos es ¿por qué? Porque bueno, si mañana Argentina, Ecuador, Bolivia o cualquier otro país dice, señores, hay que cambiar la Carta Constitutiva del Fondo, perdón, no la Carta Constitutiva, los reglamentos, los estatutos, hay que modificar un poco el sistema. Posiblemente digan que no, pero por lo menos el intento de plantear que es una estructura injusta y arbitraria, donde un grupito decide lo que se hace con el dinero de todos, porque el dinero del fondo es el dinero de los países que lo integran. Y por otro lado, creo que hay que terminar con el doble discurso. No es posible hablar mal del fondo en público y firmar acuerdos y presentar proyectos en el Congreso, como he visto, no precisamente la gestión de Macri, hablando de que el fondo, el Banco Mundial y el BID son instituciones maravillosas. Por eso siempre digo que los relatos y los discursos quedan absolutamente en evidencia con los datos y con los documentos. Pero claro, ¿quién conoce los documentos? Los discursos los consumen todos, los transmiten los canales de televisión, los medios, a los que no les interesa en absoluto que todas estas cosas del sistema financiero sean explicitadas. Entonces hoy vemos las corridas contra el dólar, vemos que se habla únicamente del dólar como si fuera el único problema aquí en la Argentina, y si bien es un grave problema, tampoco se dice que en este momento, a los efectos de neutralizar la suba y de que el dólar bajara de 195 a 175, que de alguna manera es una baja por el fin de mes, porque seguramente va a volver a subir, no sé si a tanto, pero de todas maneras la suba que ha tenido es enorme, pero para poder bajarlo se han tenido que emitir letras en dólares con costos de intereses de casi el 16% en dólares. Pero bueno, el ministro Guzmán, que es un gran teórico y supuestamente es un discípulo de un genio como Stiglitz, es el que está manejando la deuda, el que maneja los bonos. Vamos a ver cuáles son los resultados, porque más allá de los títulos y de las academias, lo que importan son los resultados y lo que va a venir después de estos acuerdos con el fondo, con los acreedores y con la economía argentina, que está en una situación extrema, a pesar de que a veces leo que se inauguró El otro día leía que el presidente Alberto Fernández fue una empresa que va a hacer una inversión de 4.000 y pico de millones de pesos. Y está bien que una empresa invierta en algo que va a dar trabajo a la gente. Pero cuando leía la cifra, 4.200 o 4.300 millones de pesos, y veía que el Banco Central paga de intereses 143.000 millones por mes, dije, esto es un chiste. Es un chiste porque no hay relación entre lo que se paga por la especulación financiera y lo que tiene que ver con la inversión pública y privada. Entonces creo, para ir terminando, que tenemos que tener en cuenta para criticar datos y elementos, no discursos. Porque el poder financiero, que es el real poder, el que maneja la economía en todas partes, los discursos, ciertas actitudes mediáticas no se sirven para nada. Inclusive en algunos casos las favorecen, porque yo sé que hay varios organismos internacionales que hablan contra el Banco Mundial
y contra el sistema de la deuda, y están financiados precisamente por ciertas organizaciones, porque claro, es mejor que algunos griten, que hagan algo, porque nosotros en definitiva seguimos manejando las cosas. Y sé que no es fácil, que es muy difícil enfrentar esto. Sé que una de las cosas que nos limita es la falta de unidad latinoamericana, algo que se discursea mucho, pero que no existe en realidad. Y tengo elementos de prueba porque lo he vivido en el Ecuador, donde es solidaridad de palabrita, pero no de hechos. Y si Latinoamérica funcionara realmente unida como debería, el sistema financiero no podría hacer lo que hace, el fondo no se podría manejar como se maneja, ningún organismo multilateral podría presionarnos como nos presionan. Y así como hay un club de acreedores, el Club de París, también podría haber un club de todos estos países damnificados por estas políticas lesivas para nuestros pueblos. Porque si la Argentina fuera un país delirante, con 40 millones de ricos, o de personas que viven espléndidamente, pero no, tenemos casi un 45% de pobres, 8 millones de chicos que están sumergidos en la pobreza. La indigencia ha crecido enormemente en estos últimos 9 meses. ¿Y cómo va a seguir esto si siguen estos mismos reciclajes y estas mismas políticas? Yo hace poco acabo de enviar un proyecto que se me ocurrió y que lo hice precisamente con un funcionario de un banco muy importante, que a pesar de ser funcionario de un banco, tiene una idea muy clara de lo que es el sistema y precisamente como lo conoce adentro, sabe cómo combatirlo y cómo afectarlo. ¿Y de qué se trata el proyecto? De transferir todos los activos del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, a un banco previsional. ¿Para qué? En este momento la rentabilidad del ANSES, de la enorme cantidad de activos que tiene, es extremadamente baja. A través de todo lo que estructuramos y de la creación de ese banco, además de garantizar eficazmente todo el sistema jubilatorio y de pensiones, podría constituirse en uno de los bancos más importantes del país para dar préstamos a pequeñas y medianas industrias, a proyectos para generar riqueza, de construcción o de todo aquello que fuera productivo para que la gente que lo necesita. Hasta ahora recibí que les pareció muy interesante el proyecto, veremos, porque bueno, dentro de mis críticas trato de aportar cosas que puedan tomarse en cuenta a ver si se cambia el paradigma. Y nosotros, que somos fieles seguidores de los Estados Unidos en montones de cosas, no hacemos caso de algunas cosas importantes que ellos han generado a través de su historia, y les cuento 3 nomás, que parece que son importantes. Una, esto que yo les hablaba del censo obligatorio de acreedores, lo generó Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, para saber quiénes eran los tenedores de títulos que le reclamaban al Estado. Y el que no se identificaba no cobraba más. La otra es la doctrina de la deuda odiosa, que en esta ignorancia y en esta vagancia intelectual que advierto siempre, y esto quizás pueda generar que digan que soy soberbio, todos se le atribuyen a un ruso, el profesor Alexander Sack. Y como yo, dada mi vieja afición a la historia, y es a lo que me he dedicado siempre, me gusta buscar, buscar, buscar y buscar, cuando veo lo de Sack, digo, ¿cómo es posible que se hable de Sack cuando otros antes que Sack hablaron, y además hay otros antecedentes? Pero claro, una buena amiga mía, profesora de la universidad en Canadá, Patricia Adams, escribió un libro que se llama Deudas odiosas. Y en ese libro ella plantea que precisamente un profesor ruso, el doctor Alexander Sack, que había sido profesor en París, había escrito un libro, Deudas de Estado, y ahí había planteado que
las deudas contraídas por regímenes despóticos podían ser impugnadas porque eran deudas odiosas. Ese libro lo escribió Sack en 1927. Esos párrafos que cita la doctora Adams son reproducidos en todo lo que se ha escrito sobre la deuda odiosa y siempre se cita el mismo párrafo, no porque hayan ido al libro original del doctor Sack, sino porque, aunque citan el libro original hecho en París por la editorial Cirey, y claro, es un poco decir, no, yo consulté el libro original, pero consultaron esa edición de Planeta donde la doctora Adams publicó esa parte. Yo quise conseguir el libro y acá en la Argentina hay un solo ejemplar en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Y me acuerdo cuando fui a consultarlo, la bibliotecaria me miró con el libro y me dijo, mire Alejandro, voy a tener que limpiarlo un poco, pero me parece que usted, su traje, todo se va a ensuciar porque este libro, de acuerdo al fichaje desde que entró acá, en 1930 no lo consultó nunca nadie. A pesar de que hay muchos argentinos que lo citan y a pie de página citan la edición francesa, que es la única que hay. Bueno, yo cuando quise escribir mi libro sobre la deuda odiosa, empecé a buscar y me di cuenta que antes que Sack, en 1901, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, un gran economista y jurista europeo, el doctor Nitti, había escrito en su libro sobre las finanzas el concepto de lo que era la deuda odiosa. Y mucho después, un gran jurista francés, Gaston Gessé, que además tuvo la particular que vino a la Argentina, que conoció la economía argentina, que dijo que habló de la peligrosidad del endeudamiento argentino en la década del 20, en su Tratado de Derecho Administrativo, ahí planteó el concepto de la deuda odiosa, pero lo hizo mucho más amplio que Sack, porque Sack hablaba de un régimen despótico y Gessé dijo que el problema no es el régimen que gobierna. El problema es cómo se utilizó la deuda. Porque si un gobierno de facto o una dictadura contrae un préstamo y lo utiliza en beneficio de su pueblo, esa plata, ese crédito hay que pagarlo. El problema es cómo se utilizan los fondos. Y si los fondos no se utilizan en beneficio del pueblo obligado a pagarlo, esa es una deuda odiosa y puede ser repudiada. Y Estados Unidos fue el que codificó de alguna manera esa deuda, esa doctrina, primero porque la aplicó en 1998 después de la firma del Tratado de París, cuando el gobierno de España le reclamó al gobierno cubano el pago de la deuda que tenía con el Reino de España. Y los diplomáticos norteamericanos que manejaban a Cuba, porque por supuesto Cuba se convirtió en una especie de protectorado a través de la enmienda Platt, decidieron que la deuda no se iba a pagar y claramente lo dijeron, la deuda no se va a pagar porque fue contraída por un régimen colonial para perpetuarse en el poder y someter al pueblo cubano. Y en 1932, un célebre jurista norteamericano, Ernst Feinsfeld, escribió un enorme volumen que también está en la Facultad de Derecho sobre deudas de Estado, donde hizo todo un replanteo de la doctrina de deuda odiosa. Jamás a ningún gobierno de la Argentina se le ocurrió decirle a los Estados Unidos y plantear en sus tribunales, señores, esto ustedes lo aplicaron cuando el conflicto con el Royal Bank de Canadá y el gobierno de Costa Rica y el presidente expresidente de Estados Unidos, fue presidente de la Corte, William Taft, fue designado árbitro. Y el doctor Taft dijo, es una deuda contraída por un dictador para perpetuarse en el poder y es una deuda odiosa. Y lo volvió a reiterar Bush cuando la deuda de Irak, que dijo es una deuda contraída por Saddam Hussein para perpetuarse en el poder y no en beneficio del pueblo iraquí. Es decir, no es una doctrina de un delirante
que una vez dijo algo y nunca más. No, no, es una doctrina que tuvo aplicación práctica. Ningún gobierno de la Argentina ni siquiera intentó plantearlo, porque bueno, puede salirnos mal, pueden discutirlo, a pesar de que hay antecedentes normativos concretos. Pero no, tampoco se hizo. Claro, ¿cómo se va a hacer si los abogados norteamericanos que tiene la Argentina hoy, octubre del 2020, son los mismos abogados que tenemos desde 1989 y que atravesaron todos los gobiernos? Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, que nos volvió a recontratar, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y ahora el doctor Alberto Fernández. Y que tienen la particularidad que han sido y son abogados y consejeros de nuestros históricos acreedores. ¿Alguno de ustedes contrataría un abogado para un litigio que es abogado de la otra parte? La Argentina lo hizo, como tantas otras cosas. Bueno, yo creo que ya me he excedido más de lo normal y agradezco esta posibilidad de contarles estas cosas que, insisto, no son discursos. Todo esto es producto de investigaciones, de datos, de documentos y de evidencias, no de bla, bla, bla. Y por eso es importante tenerlo en cuenta y desde ya, tanto Juan como Silvia, como Claudio, como varios aquí tienen mi mail, cualquier duda, cualquier dato a disposición de ustedes para poder darles, evacuarles dudas que eventualmente tengan y ver algún detalle que necesiten, siempre dispuesto. Así que muchas gracias y abierto a todo lo que me quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, Alejandro, como siempre, muy claro. Lo que vamos a hacer ahora, como decíamos antes, es volcar las preguntas en el chat, preguntas, comentarios, lo que les parezca. Vamos a ir leyendo entre comentario y pregunta y vas respondiendo, así lo hacemos un poco interactivo, digamos. Bueno, Rubén decía temprano, cuando empezabas a hablar, dice, creo que tanto Claudio como Graboy saben solo que hacen esas acciones políticas para la tribuna, entre comillas, que lamentablemente les sirven y les suman para que la parte de nuestros amigos vecinos crean que están actuando en beneficio de la gente. No hay ignorancia, hay hijaputez, dice Rubén. Y Paolo preguntaba si podés recordar cuál es la ley que le permitió a Macri tomar deuda sin pasar por el Congreso. La ley 24.156 de Administración Financiera, artículo 60 en su parte final. Bueno, después... ¿Qué pasó? Bueno, perdón. Después nos acerca una pregunta Juan, que lo que considera es si por la situación del préstamo de Mauricio Macri podría estar encuadrado en la calificación de deuda odiosa. Claro, el tema lo he analizado de varias formas posibles y es extremadamente difícil debido a que los dólares que nos manda el fondo no vienen marcados con una leyenda que diga dólares del Fondo Monetario Internacional. Son dólares que se vuelcan al activo del Banco Central y el Banco Central los usa como sabemos que lo usan. No hay manera de determinar que esos fondos fueron para una cosa o para la otra, porque yo me acuerdo que el ministro Lacunza dio un informe de que ese dinero se había utilizado para hacer determinados pagos. Y, indudablemente, cuando a veces se habla del monstruoso endeudamiento de Macri, yo creo que uno tiene que ser riguroso. Macri emitió más de 170.000 millones de dólares de deuda, pero no
es una deuda solo que hay que cargársela a su gobierno, porque él pagó más de 80.000 millones de dólares de deuda del gobierno anterior. Y la prueba contundente de esto es que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, la deuda pública del país eran 240.665 millones y cuando se fue Mauricio Macri, la deuda era 323.000 millones. Si uno a 323.000 resta 240.000, se va a dar cuenta que esa es la deuda neta real que Macri dejó. Y por otro lado, y también esto hay que decirlo, es deuda de Macri y, lo vuelvo a reiterar, de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria que le autorizó la emisión de esa deuda, porque Macri no emitió un solo bono, ni una sola letra del Tesoro que no le haya sido autorizada por el Congreso. Que no solo se la autorizó, sino que no se la controló, porque en el 2016, cuando fue el proyecto para pagarle a los buitres, se creó una comisión de seguimiento y control de la deuda pública, que presidía el senador Mayans, actual jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación. Esa comisión casi no se reunió, nunca controló nada, y la única sesión, diría, relevante fue cuando fue el exministro Caputo, donde a través de un escándalo se levantó, se fue y no volvió más. Ahí Juan quiere hacer una aclaración con respecto a su pregunta, que se ve que no fui claro. No, yo quería plantearte una cosa, Alejandro. Lo que vos señalaste de los billetes, hay que entenderlo como la característica fungible de la moneda. Un dólar es igual a otro dólar. El problema es que hay un gran equívoco acá y son las reservas del Banco Central. Porque cuando tomamos los 44.000 millones, tomó Macri, la Argentina no tenía 40.000 millones o 39.000, como vos precisás, de libre disponibilidad, porque el grueso de eso, que en realidad es la caja en moneda extranjera, estaba afectado a los efectivos mínimos, al swap con China, una serie de cuestiones que hace que la verdadera disponibilidad era mínima. Y si no existe ese préstamo, los 44.000 millones, no había para poder pagarle, para que fugaran los especuladores financieros que ganaron astronómicamente en pesos para convertirlo en dólares. Eso es una visión que no está en discusión. Todo el mundo, cuando habla de reservas, habla de la caja del Banco Central. Pero la caja, eso Giuliano se ha cansado de precisarlo y es mucho menor. Sí, Juan, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando entra el préstamo del fondo, el gobierno, para liberarse o para cuestionar esto, pues sí, bueno, no señores, lo del fondo sirvió precisamente para cubrir esto y esto, y lo que se fue es plata que tenía el gobierno de antes. Porque, por otro lado, vos, que sos economista, lo sabés, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas hace unos años dijo que los balances y la forma en que se maneja el Banco Central no resiste ningún análisis contable serio. Es decir, el banco hace lo que quiere, a veces uno ve cosas inconcebibles y dice, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y ocurre, ¿no? Entonces, lamentablemente en estas cuestiones jurídicas, es decir, si uno entra en este tipo de discusiones, sabe que va a perder porque siempre va a haber algún argumento que te lo puede cuestionar. Es decir, lo que ocurre es que acá, si vamos a la estricta legalidad, la deuda de hoy es la vieja deuda de la dictadura permanentemente reciclada. Y yo que soy un audaz y que de tímido no tengo nada, me acuerdo que en el año 2007 me invitó el Parlamento Latinoamericano, la Universidad de Roma y la Universidad de San Pablo a un congreso sobre la deuda en San Pablo porque se celebraban años
de la fundación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo que había creado el emperador Pedro II. Y en esa reunión, donde iban a estar importantes juristas europeos, latinoamericanos, brasileños, cada uno debía exponer. Y a mí se me ocurrió decir, analizando el proceso de la deuda, esto es claramente lo que en derecho penal se llama un delito continuado. ¿Por qué? Porque los procedimientos son los mismos, porque la deuda del 85 es consecuencia de la deuda de la dictadura, porque las refinanciaciones posteriores son consecuencia de aquellos, porque el plan Brady es consecuencia, y además de la elaboración de eso, en la justicia penal están las declaraciones de funcionarios que dicen, esta deuda es consecuencia de aquella, porque hubo que emitir esto para pagar lo anterior. Y yo lo tiré en ese gran cónclave porque dije, hay dos posibilidades. Me van a decir, mire, Olmo, no, esto es un disparate. O dirán, bueno, sería cuestión de estudiarlo, pero no. Cuando lo expuse, el decano de la Facultad de Derecho, primero me preguntó cuántos doctorados tenía y cuántos magisterios se había hecho. Y yo le dije, ninguno, porque yo no era abogado. Y me dijo que no podía ser. Porque claro, la ponencia que llevé era una ponencia fundada en estricta doctrina jurídica, ¿no? Entonces, si aquí siguiéramos estrictamente la legalidad, podría cuestionarse todo. Pero, como diría el célebre jurista radical Carlos Nino, este es un país al margen de la ley. Entonces, como acá la legalidad no funciona, hacer estos planteos puede resonar como delirante o absurdo. Pero realmente, si uno no enfrenta el problema de la deuda con todos los recursos, planteando la doctrina de la deuda odiosa, lo que es el delito de ejecución continuada, es decir, haciendo toda una batería de cosas, no va a haber solución. Y vendrá otro gobierno y seguiremos con el reciclaje. Y claro, yo me fijaba en el presupuesto de este año. El presupuesto de este año ha bajado sustancialmente el pago de intereses de la deuda. En este presupuesto se van a pagar 6.500 millones de dólares de intereses. Pero a pesar de la pandemia y de lo que eso ha significado en el sistema sanitario, en lo que significa la atención en hospitales, lo que se ha tenido que construir, en el presupuesto se destinan a la salud pública 3.000 millones de dólares. La mitad, menos de la mitad de lo que se destina al pago de la deuda. Entonces, a educación lo mismo. A ciencia y tecnología, 67.000 millones, cuando 670 millones, cuando necesitaríamos incentivar la investigación. Entonces, claro, yo trato de ser comprensivo, pero veo las cifras y bueno, y realmente me cuesta, no sé si por eso Máximo Kirchner ayer hizo lo que nunca se había hecho y como jefe del bloque mayoritario no hizo ningún cierre respecto a la aprobación del presupuesto. Me imagino que habrá dicho, no quiero incendiarme, no lo sé. Y vos ves el presupuesto y uno ve las cifras y dice, sí, se paga menos de la deuda, pero después se va a pagar más. Y por otro lado, en la situación sanitaria gravísima, vamos a destinarle la mitad de lo que destinamos al pago a los acreedores. Stiglitz, hace un mes y pico, creo, el mentor de Martín Guzmán, dijo que en tiempos de pandemia, acá hay que hacer un replanteo total de la deuda, que hay que condonar deudas y todo, pero parece que no pasa nada. Bueno, les recordamos si pueden apagar los micrófonos porque hay como un ruido que se ve que alguno quedó prendido. Bueno, Leandro agradece, muy interesante la invitación, la investigación y la información y consulta.
¿En los documentos de la deuda se dice en qué se debe usar el dinero de la deuda o hay constancia de cómo realmente se transfiere dinero o cómo se administra? Mira, yo que además de mi lectura de los diarios, leo el boletín oficial todos los días, porque a veces encuentro cosas insólitas. Hace años vengo leyendo los contratos, los bonos, las especificaciones. Y en los bonos que se emiten, no existe ningún elemento que diga para qué se va a usar ese dinero. ¿Por qué? En las leyes de presupuesto donde se autoriza el endeudamiento, la autorización es genérica. No se dice para qué se autoriza eso. Se dice, para la administración central tal suma, para tal cosa. Y ahora insólitamente en este último presupuesto veo que se destinan para una central nuclear 7.000 millones de dólares. No sé cuál, si Atucha 3, y que me han dicho que está casi construida, no lo sé. Pero bueno, no hay una especificación de a qué se va a destinar el dinero. Supuestamente, como siempre se emite mucho más de lo que hay que pagar, es para cubrir el déficit fiscal. Ahora, eso también es muy aleatorio porque a veces se cubre y siempre queda. Y por otro lado, una de las cosas que también me llamó la atención, por eso a veces me hacen ruido estas contradicciones, cuando uno ve todo lo que se habla contra Macri respecto al préstamo del fondo, el ministro Guzmán y el presidente del Banco Central, en la nota elevada a Cristalina Georgieva, le dicen, reconocen que el gobierno de Macri cumplió con el fondo, porque bajó el déficit de cuenta corriente, cosa que es cierto, del 4,9 al 0,9, y bajó el déficit también ostensiblemente. Es decir, que cumplió con esas pautas que el fondo le había exigido. Pero el discurso se hizo otra cosa. Entonces, una de las cosas que yo pienso que siempre tenemos que tratar de manejarnos no es con las visiones sesgadas. Unos son todos los malos y otros son todos los buenos. Es decir, tratar de mostrar las realidades. Entonces, en esto de que no hay contraprestación, antes de ayer, el gobierno acaba de emitir en letras alrededor de 150.000 millones de pesos. Pero no dice para qué lo emite, es para cubrir deuda. Es decir, no hay algo por el cual uno pueda cuestionar a un gobierno y decir, no, usted emitió esto para tal cosa, no. Y tampoco es lo del préstamo, porque además, entre todos los artilugios que utiliza el sistema financiero, algo que yo ignoraba, como tantas cosas que ignoro, pero que me resultó sorprendente, y es otro de los elementos que le sirve al fondo siempre para zafar, es que el fondo no le presta plata al gobierno argentino. No es que hay un contrato por el cual el Fondo Monetario Internacional le presta al gobierno 57.000 millones de dólares y el gobierno se compromete a pagarlo en tantos años. No, no es un préstamo, es una compra de monedas. El gobierno argentino le compra al Fondo Monetario 57.000 millones de dólares y se lo va a pagar o en pesos o en dólares en los plazos especificados. Es una compra de monedas, no un préstamo que tiene determinadas exigencias. Por eso le sirve al fondo para hacer todas las cosas que hace. Pero claro, cuando el otro día alguien me preguntó, ¿cómo una compra de monedas? Sí, es una compra de monedas. No es un préstamo convencional. Precisamente porque el fondo sabe hacer bien las cosas
porque saben cómo manejarse dentro del sistema y tomar todos los recaudos para que no se lo pueda enjuiciar. Bueno, tenemos dos preguntas de Néstor Siciliano para todos. Dice, todos hablan de la deuda externa y nadie habla de la plata que los gobiernos toman en las agencias públicas. ¿No es tan grave una como la otra? Y la otra pregunta es, dice, la propuesta de utilizar la plata del fondo de garantía para inversiones productivas es una buena propuesta, pero los políticos no lo ven, no lo van a apoyar, utilizan los fondos para otros fines que no son los fines productivos. Bueno, respecto a lo que dice Néstor, con el que siempre tengo intercambios interesantes, es cierto, no solo se endeuda la Administración Central, sino que se endeudan montones de organismos del Estado. Y por supuesto, el Estado es responsable de esas deudas. Es decir, cuando hablamos de la deuda pública en general, es nada más que la deuda de la Administración Central, no es la deuda de las provincias, los municipios y todo. Si contabilizáramos todo eso, nos llevaríamos una sorpresa descomunal porque sería una cifra gigantesca. Y además, algo que también es importante señalar y aclarar, acá hay muchos gobiernos provinciales que han contraído deuda en grandes cantidades. Y hace ya unos años se le hizo un juicio por traición a la patria a Mauricio Macri porque supuestamente cuando el gobierno emite bonos y se somete a la jurisdicción extranjera y renuncia a la inmunidad soberana del Estado, en esa renuncia a la inmunidad hace determinadas salvedades. Es decir, el gobierno renuncia a la inmunidad, pero sigue siendo inmune en cuanto a las reservas de libre disponibilidad, sigue siendo inmune respecto a los bienes de las representaciones diplomáticas, a los bienes fundamentales para el funcionamiento del Estado, hace toda una descripción. Y en ese decreto de Mauricio Macri, donde cita 2 artículos del Código Civil, no mencionó un artículo que es el que se refiere a los recursos naturales. Por lo cual, el doctor Eduardo Barcesat, una persona que responde al gobierno, al anterior gobierno de Cristina Kirchner, hizo esa denuncia por traición a la patria. Claro, la mala fe de Barcesat era indudable y por supuesto le mandé una larga carta a ella, a los 2 abogados que habían hecho esa presentación, diciendo que era falso que Macri hubiera hipotecado los recursos naturales, porque los recursos naturales no son del gobierno nacional, sino de las provincias, y en consecuencia el gobierno no puede comprometerlos. Y Macri había omitido ese artículo del Código Civil porque, por supuesto, no puede hacer la salvedad de recursos que no tiene. Y mostré que la mala fe era tal cual, porque esa misma salvedad que había hecho Macri, la había hecho Néstor Kirchner en el 2005, en el 2004, y Cristina en el 2010, cuando la restitución en 2010. Y eso mismo lo ha hecho ahora el doctor Fernández en el decreto de autorización para negociar con los acreedores. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Que esos recursos naturales que están en manos de las provincias y las provincias han emitido deuda, ahí sí puede caber la afectación, porque las provincias, por el artículo 124 de la Constitución, tienen el dominio originario y por la ley corta sancionada durante la gestión de Néstor Kirchner, tienen la administración de esos bienes, pueden hacer contratos y todo lo demás. Y de ahí viene la peligrosidad de que eventualmente, ante una eventual ejecución, se puedan afectar esos recursos. Porque lo inconcebible de todo esto es que
se comprometan estos recursos. Los recursos naturales no son de los gobiernos, son del pueblo. Los gobiernos se limitan a administrar los recursos, pero pareciera que no, y que los gobiernos son los que deciden. Porque claro, esto que decía hace un rato de un país al margen de la ley, pareciera que el gobierno es el que decide, el dueño, el que compromete. Y, naturalmente, al establishment financiero, a los que les interesan los negocios, les conviene que esto sea así. Y han llegado al extremo de silenciar obras importantes donde cuestionaban todo el sistema. Un ejemplo de esto que digo, y siempre me llamó la atención, es que nadie trabajó este tema del dominio de los bienes, de que los bienes no son del Estado nacional, el Estado es el administrador, los bienes son del pueblo argentino. Y un jurista eminente, el doctor Miguel Marienhoff, que escribió un tratado notable de derecho administrativo, una persona miembro de la Academia Nacional de Derecho, un prestigioso jurista, alabado por todos los juristas, que nunca nadie cuestionó sus conocimientos, pero que se atrevió a escribir este libro que se llama El dominio público. Ese libro jamás lo comentó nadie, fue silenciado sistemáticamente y jamás lo vi citado en algún trabajo sobre estos temas. ¿Por qué? Porque Marienhoff había puesto el punto donde debía. Señores, los bienes son de los pueblos, no son del Estado, que es un simple administrador y debe rendir cuenta de lo que hace. Bueno, Alejandro, Claudio Giorno te saluda, te da las gracias por aportar tanta información con tanta claridad y pregunta, y por compartir la charla con los compañeros y compañeras que la están siguiendo, y pregunta cuáles son los motivos por el cual un gobierno supuestamente nacional y popular, que ganó las elecciones con un 50% incluso, que llega después del peor gobierno de la democracia junto a Menem y de la Rúa, ni siquiera pone el debate patrióticamente de la suspensión e investigación de la deuda. Aún más en este contexto de pandemia, grave situación económica y social, como si no fuera una posición patriótica. Tampoco lo hace como una oportunidad concreta de dejar de seguir pagando cuando necesitamos los recursos para terminar con el hambre, para la salud y la educación, para generar laburo. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué no se puede? ¿Cómo ponemos en debate esta claudicación de tantísimos valiosos compañeros y compañeras que acompañan todavía a este gobierno que decidió seguir pagando a pesar de todo? Bueno, yo le diría a mi amigo Claudio que no lo sé, porque el gobierno tiene muchos recursos para haber hecho una política distinta respecto a la deuda. Inclusive, Cristina Kirchner en el 2014, a través del proyecto que fue al Congreso, decidió crear una comisión investigadora de la deuda, que funcionó muy poco. Yo asistí a las reuniones, Claudio Lozano como diputado fue miembro de esa comisión, y el gobierno actual podría haber resucitado esa comisión que Macri dejó sin efecto en el 2016, diciendo, bueno, queremos volver a esto. Pero yo creo que hay un tema que va más allá del gobierno de Alberto Fernández. Y siempre me acuerdo de eso que decía don Arturo Jaureche cuando hablaba de la colonización pedagógica. Indudablemente, a nosotros nos hacen pensar lo que ellos quieren. El sistema, que es el que maneja, el que controla y el que decide las finanzas internacionales, hacen que creamos que otra cosa
no se puede hacer. Y que tomar actitudes soberanas son cuestiones irrelevantes porque los compromisos están firmados, porque los gobiernos y los parlamentos los han ratificado. Y no es que lo piense Fernández, también lo piensa Cristina Fernández de Kirchner, porque en una carta me lo dijo en el 2012, me dijo que lamentablemente la deuda no se podía cuestionar porque todos los parlamentos habían ratificado todo ese proceso y en consecuencia nada se podía hacer. Claro, yo siempre me lo he preguntado, porque para el derecho civil, el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, los actos y sus consecuencias, y ningún parlamento, ningún poder ejecutivo puede legalizar lo que es nulo y validarlo. A mí me llama la atención, en parte, y digo en parte porque el doctor Fernández fue jefe de gabinete de Kirchner, y cuando Kirchner hizo el canje del 2005, tampoco cuestionó absolutamente nada. Es decir, a veces me asombran estas cosas, pero claro, son generales, porque tampoco Lula cuestionó la deuda, tampoco la cuestionó Chávez, y yo sé que cuando digo algunas cosas, a mucha gente les hace mucho ruido porque es como que de alguna manera pone en tela de juicio a ciertos líderes populares. Cuando yo estuve con Chávez en Caracas, acompañando al presidente del Ecuador, y el presidente Chávez tenía la clara intención de auditar la deuda, lo dijo públicamente, yo tengo el video donde Correa inconsultamente me ofreció ante todos los presidentes para que yo colaborara con quien quisiera auditar la deuda, y mostró lo que había sido el proceso ecuatoriano y mi trabajo en el Ecuador, y el presidente se mostró muy entusiasmado, Chávez, pero claro, después, en mi charla con el ministro de Finanzas, empezó a relativizar esto, a decir, bueno, no, habría que ver si se puede o no se puede, pero bueno, la realidad es que Venezuela nunca auditó su deuda. ¿Y por qué no la auditó? Este es el centro de la cuestión. Porque cuando uno necesita del otro, no lo puede cuestionar. El gobierno de Fernández en este momento, de acuerdo a la estructura económica en la que estamos inmersos, necesita que le presten plata de nuevo. Entonces, ¿cómo va a cuestionar a quienes les va a pedir plata? Y eso lo hizo Chávez, que tenía otra envergadura y que había hecho otras cosas en Venezuela. ¿Y por qué lo hizo Chávez? ¿Por qué no lo hizo? Porque Chávez tuvo que financiar una enorme cantidad de planes sociales en el 2009, 2010, 2011, a través de emisión de bonos soberanos. Es decir, Chávez tuvo que conseguir ese dinero, que a mí eso me resultó inconcebible a través del enorme excedente petrolero que tenían. Pero bueno, Chávez emitió bonos durante años, renunciando a la inmunidad de Venezuela, sometiéndose a la jurisdicción de los Estados Unidos, a la Corte de Nueva York, a la legislación norteamericana, y entregándole esos títulos ¿a quiénes? Al Deutsche Bank, al Credit Suisse, al Chase Manhattan Bank, al Bank of America. Entonces, ¿cómo iba a cuestionar a bancos y cómo iba a cuestionar un proceso de endeudamiento celebrado por bancos a los que le iba a pedir plata y a los que les entregaba los bonos para que lo negociaran? Eso lo ha hecho Brasil, lo ha hecho todos los países. Porque acá hay un sistema, insisto, y por eso empecé con esto, que nadie cuestiona. Cuestionan en los discursos, pero no en los hechos. Yo sé si ustedes se acuerdan que Macri decidió mandar oro del Banco Central al Banco de Inglaterra y estallaron las redes. El traidor de Macri que le manda oro al Banco de Inglaterra. Por eso siempre digo que antes de hablar hay que tener elementales conocimientos de cómo se maneja el sistema. Entonces yo salí a decirles, señores, Macri le mandó oro al Banco de Inglaterra, como se lo mandó Chávez, como se lo mandó Maduro, como se lo mandó Rafael Correa, como se lo mandó Evo Morales, y un largo listado de jefes de Estado
que han mandado oro al Banco de Inglaterra, primero para preservarlo y segundo porque les tiran unas moneditas por el oro que tienen depositado ahí. Y porque a pesar de que en este momento el sistema financiero tiene su eje en los Estados Unidos, Gran Bretaña sigue siendo uno de los centros financieros más poderosos del mundo y su banco diría que es el banco que más seguridades tiene en cuanto a los activos que tiene ahí depositados. Entonces, por eso insisto, si este sistema no se modifica, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, no hay posibilidad de cambios. Entonces, ¿voy a cuestionar a Macri si los otros han hecho lo mismo? No, es una forma que tienen los gobiernos de seguir una pauta normativa donde nadie ha decidido alterarla. Correa hizo lo mismo hace 4 años cuando entregó oro mandó oro al Banco de Inglaterra, cuando hizo una caución y le entregó oro a Goldman Sachs. Y no era Mauricio Macri. Entonces, el tema es preguntarnos por qué lo hacen. ¿Por qué nadie patea el tablero y se hace una reunión de presidentes latinoamericanos y dice, señores, hay que terminar con esto? Y lo que a mí me asombra, y creo que alguna vez lo dije, es que un diplomático norteamericano, Thomas Henders, que era subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, en la biblioteca del Ministerio de Economía, un ejemplar de su trabajo, hizo un ensayo de simulación a ver qué pasaba si los países latinoamericanos no pagaban su deuda. Ahí dijo que unilateralmente había solo 2 países que podían hacerlo, la Argentina y Venezuela. Venezuela porque en ese momento estaba en una posición no en la debacle espantosa en la que está ahora, y la Argentina por la enorme cantidad de recursos que tiene, por su tecnología y por un montón de cosas. Y después hizo una reflexión de que si los países latinoamericanos en su conjunto no pagaran la deuda, esto para el sistema financiero sería una catástrofe. Y sin embargo, los países latinoamericanos que discursean, que la UNASUR, que el CELAC, que todo bla, 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 en estas cosas jamás han querido hacer una acción conjunta. Lo único que trató de intentarse fue el acuerdo de Cartagena cuando Alfonsín era presidente de la República y que fue desarticulado rápidamente porque, por supuesto, puede haber un club de deudores, ¿no? Puede haber un club de acreedores que nos presionen, que nos digan cualquier cosa y, sin embargo... Y Juan que hablaba del tema de la deuda odiosa. Y es interesante porque, a pesar de que no es fácil plantearlo, sí creo que hubiera habido un momento oportuno que fue cuando se decidió pagarle al Club de París. ¿Por qué? Porque la deuda del Club de París en un 60% era deuda de la dictadura y gran parte era por compra de armamentos. Es decir, ahí estaba recontra tipificado la deuda odiosa. Pero el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, siendo ministro de Economía en el 2014, decidió pagarle 9.500 millones de dólares, hacer un acuerdo para pagar 9.500 millones de dólares en 5 cuotas y no cuestionó absolutamente nada ni planteó nada. Por lo cual, yo también en su momento planteé, se hace una política de derechos humanos para enjuiciar a los genocidas de la dictadura, pero se respetan escrupulosamente sus compromisos económicos. Y esos compromisos económicos de la dictadura han ocasionado muchas más muertes que los 30.000 desaparecidos. Pero es Olmos y algunos otros que hablamos de estas cosas, pero el pensamiento mayoritario es que hay que seguir así. Y así nos va. Bueno, para ir cerrando ya, les pedimos a los que estén interesados en que les enviemos luego el video, que nos vayan dejando sus mails en el chat. Voy a reunir unas preguntas que quedan, en todo caso, fíjate Alejandro, si querés responderlas a todas o Sí, por seleccionar. supuesto, ya que estoy.
Dale, son un poco más técnicas. No importa. En todo caso, pedime que te las repita, te las leo juntas y después cualquier cosa te repito. Julia pregunta, ¿cómo evalúa el resultado de la reestructuración de la deuda última? ¿Cómo se interpreta que se diga que se reconocieron 53 pesos por cada bono de valor nominal 100? ¿Cómo se interpreta la pequeña quita de capital y la quita de intereses? María Celina nos preguntaba si es una compra de moneda, por qué luego se imponen condiciones sobre el gasto público, etcétera. Y Néstor preguntaba por qué no se implantó el default. Bueno, voy a empezar por la última. No se implantó el default porque entre todos los mitos que circulan, decir que un país está en default es una catástrofe. Es decir, lo dijo el presidente Fernández, no vamos a entrar en default, aunque estábamos en default. Es como que si entramos en default, la Argentina cuasi desaparece. El no pagar significa que no hay más inversiones, que va a haber problemas de todo tipo, que no sé cuáles serán, pero claro, se agitan los fantasmas. Uno lee todos los diarios, Página 12, Infobae, La Nación, Clarín, escucha a todos los economistas, que saben mucho más que yo de economía, dicen, no, la Argentina no puede entrar en default. Inclusive un gran amigo mío, el doctor Carlos Leiva, que fue el autor del plan trienal en la época de Perón, me dijo, no, mirá, si entramos en default esto va a ser una catástrofe. Ahora, yo que no soy economista, pero me dedico a la historia, dije, la Argentina entró en default en el año 2001. El doctor Rodríguez Sá decidió suspender los pagos de la deuda y la deuda se terminó de arreglar recién en el 2006. Después del canje del 2005, ahí recién dejamos de estar en default. Todos los que están en este chat vivieron del 2001 al 2006 y saben que no hubo ninguna catástrofe. Por el contrario, la Argentina creció notablemente en el 2003, 2004, 2005, 2006. Creció la inversión extranjera directa, creció la inversión extranjera directa en esos años que estuvimos en default. Entonces, ¿de qué nos hablan de que el default significa una catástrofe? Se mejoraron los salarios, creció la inversión pública. En esos años toda esa cantidad de dinero que se pagaba se dejó de pagar y por supuesto eso benefició a la estructura económica del Estado. Pero no se puede entrar en default. Y claro, cuando instalan una frase y no hay forma de cambiarla, es decir, esto es así, y bueno, y se repite, 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 y se seguirá repitiendo eternamente. No podemos entrar en default. Es decir, yo creo que es uno de los tantos mitos que se largan. Correa entró en default y no hubo una catástrofe. Yo estaba en el Ecuador en ese momento. Y por supuesto a los acreedores no les gustó mucho. Pero, porque yo además de en este momento estar en mi casa, cuando estuve en el Ecuador, hablé con los abogados de los grandes bancos, negociamos con ellos, vimos lo que podía pasar y sé que cuando esta gente uno la enfrenta con decisión y sabe que eventualmente puede ser movida para perjudicarlos, aflojan sus pretensiones y empiezan a negociar porque saben que así ganen menos, igual ganan mucho más siempre. Eso respecto a la última pregunta. Perdón, ¿la segunda cuál era? Sí, ya te digo, pasa que escribieron mucho y se me perdió. Si es una compra de moneda, como vos decías antes, ¿por qué luego se imponen condiciones sobre el gasto público, etcétera? Bueno, no es que se imponen luego, es decir, la condición que el fondo establece para acceder a esa compra de monedas es precisamente eso, que se reduzca el déficit fiscal, que haya flexibilización laboral,
que haya ajuste en el empleo público, lo que se ha hecho siempre. ¿Por qué? Porque el fondo quiere, a través de esas medidas, asegurarse que le devuelvan la plata. Porque de todas maneras, esto de la compra es un tecnicismo. En realidad es plata que se le entrega al gobierno y plata que tiene que devolver. Lo que pasa es que se usan estos tecnicismos porque siempre sirven para evitar algún tipo de cuestionamiento de cosas raras. Y respecto al primer punto, el gobierno cuando empezó a negociar ofreciendo un valor presente a los títulos del 39%. ¿Qué significaba esto? Primero, en el acuerdo y en el primer ofrecimiento, quita de deuda no iba a haber ninguna. El gobierno ofreció una quita del 5%, terminó haciendo una quita del 1,9% en el acuerdo final en agosto. Pero el valor presente del título, ¿qué significaba? Que era el valor que tenía en ese momento el título que se iba a negociar respecto a los intereses que se iban a deducir. Ahora, esos bonos no sabemos a qué precio se compraron, si al 17, al 20, al 25, al 28. Y ese 39% que ofreció el gobierno, como no fue aceptado, determinó otro ofrecimiento que tampoco fue aceptado, y otro que tampoco fue aceptado, y otro que tampoco fue aceptado, hasta que al final el gobierno ofreció el 54,9%, y ahí sí finalmente, como los acreedores pretendían casi el 60%, había un punto y algo de diferencia y dijeron, ya está. Lo que pasa es que no era solo el valor presente. El gobierno había ofrecido empezar a pagarles en diciembre del 2023 y ahora va a empezar a pagar en enero del año que viene. El gobierno había dicho que no iba a pagar intereses desde diciembre hasta que se efectivizara la operación y ahora va a pagar intereses y va a emitir un bono con vencimiento del 2029 para reconocer esos intereses. Además, el gobierno, en la oferta original, había ofrecido pagar una tasa de interés del 2,75 con un incremento y ahora esa tasa arranca del 3,25 y va a llegar hasta el 5%, cuando en este momento en el mercado internacional las tasas casi están en paridad y lo máximo que se cobra es el 1%. Pero como los países latinoamericanos están condenados no al éxito, como dijo un presidente argentino, sino están condenados al fracaso, con motivo de la pandemia, la Unión Europea ha negociado con los grandes bancos préstamos para los países que tienen dificultades con sus deudas, con su sistema sanitario, con su sistema económico, por orden de 750.000 millones de euros. ¿A qué tasa? Al 1% anual. La mitad va a pagar el 1% y la otra parte directamente cero interés. Pero nosotros no, tenemos para el 5, el 4, el 3 y pico. Estas son nuestras realidades lamentables. Y lo otro lamentable es, esto no tiene que ver con la deuda, ¿no? Tiene que ver con las opciones políticas. Porque en el diciembre, en la elección del año pasado, había dos opciones, o votamos a este gobierno o votamos de nuevo a Mauricio Macri. Son estos dramas que vivimos recurrentemente, donde no tenemos varias opciones, tenemos dos, y esas dos no son generalmente buenas. Y no es como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos en este momento está entre el demente de Trump y Biden. Y siempre hay un bipartidismo, los demócratas y los republicanos, salvo que un día salga un tercero. Pero, más allá de que hay diferencias entre unos y otros, hay lineamientos políticos que son invariables, con unos y con otros, y que no se cambian. En la Argentina no, viene uno y cambia todo lo que hizo el otro. A pesar de que hay algunas continuidades extrañas,
que yo he detectado, pero que a veces trato de no decirlas porque enseguida me saltan a la yugular cómo hubo continuidad del gobierno de Macri con cosas que había hecho Cristina. Y sí hubo continuidad. Hubo acuerdos con China, hubo vaca muerta y una enorme cantidad de cosas que podía señalar. Pero el fundamentalismo ideológico y militante a veces se eriza cuando uno muestra realidades que nos afectan a todos como pueblo y que determinan que estemos en la situación que estemos, ¿no? Porque el otro día precisamente leía este libro de Sicari, muy bueno. Les aclaro que ni es amigo ni lo conozco, no es que estoy haciendo publicidad de su obra, pero lo fundamental son los datos que muestra, donde habla que el proceso industrial de la Argentina, por ejemplo, no empezó en 1946, empezó mucho antes. Y muestra datos y realidades y cosas para que nos manejemos con las realidades, con los datos, con las estadísticas fehacientes, no adulteradas y cambiadas. Porque eso nos va a permitir tener más solidez expositiva y nos va a permitir, aún dentro de lo que pensamos políticamente, manejarnos de otra manera y no andar con confusiones, con versos, con cosas que indudablemente no responden a la realidad. Y si defendemos la justicia, también tenemos que cuestionarla y tengo que mostrar lo que es la justicia argentina y cómo el otro día yo, como creo que les comentaba antes de que empezáramos el chat estoy en contra de las usurpaciones, estoy en contra de que alguien se meta en un predio que es una propiedad privada, más allá de que podríamos cuestionar cómo adquirieron esa propiedad privada. Pero que es inconcebible es que gente que no tiene nada haya sido echado de la manera que fue echada por un juez que decidió que actúe la policía y no aceptamos ninguna prórroga, y que un señor que ocupa una propiedad pública desde hace más de 30 años, nadie haya podido hasta hoy tocarlo, ningún gobierno haya actuado, ningún diario diga nada, y el proceso siga oculto, y solo conocen algunas pocas personas que son unas las que hemos actuado en el proceso porque hemos acompañado datos y documentos, y otros porque es el procurador de investigación administrativa que inició el juicio. Entonces, eso es lo inconcebible, que el poder económico siempre pueda someter a la justicia, que el poder económico siempre esté a favor de los que más tienen y de que los pobres que ayer se tuvieron que ir de Guernica, ¿no es cierto? No sé dónde se habrán ido, es decir, algunos habrán sido auxiliados quizás por funcionarios del gobierno, pero otros por los testimonios que he escuchado, vas a saber dónde están familias enteras con chiquitos, mientras la quinta fortuna de Gran Bretaña tiene 12.000 hectáreas compradas ilegalmente en Río Negro, se apropió de una propiedad pública y nadie lo molesta. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace tiempo está estudiando a ver qué decide y ver qué hace, aunque las pruebas son absolutamente contundentes e irrefutables. Es decir, esto también hay que cambiarlo. Es decir, es la deuda, es la justicia, es todo un sistema que no funciona. Por eso yo trato de ser prudente en mis críticas al gobierno, pero hay cosas que indudablemente no hay forma de soslayarlas, ni de justificarlas, ni de aceptarlas. Porque cuando empezó la pandemia, teníamos una situación extremadamente difícil. Ahora es mucho peor. Y sí, hay el IFE, se va a ampliar la asignación universal por hijo, hay planes, pero un país como la Argentina no tiene que tener planes, tiene que tener trabajo genuino. Un país como la Argentina no puede estar en la situación en la que está, dependiendo de negociar con buitres grandes para ver si nos dan el ok y podemos volver a pedirles plata. Pero no les vamos a poder pedir plata para invertir en algo productivo, sino para volver a pagarles a ellos. Esa es la realidad de la Argentina y no hay forma que la puedan disimular, ni con discursos, ni con datos, ni con filminas, porque finalmente cuando uno va a las estadísticas y va a los datos oficiales,
están colgados, no los pueden disimular. Pero claro, ¿quién los consulta? Los consultará mi amiga Silvia, Claudio, Juan, es decir, algunos de los que estamos acá y los que trabajamos en eso como yo, pero en general se escuchan los discursos, lo que se dice en la tele, lo que dice Página 12 por un lado y La Nación por el otro. Cada uno tiene su propio medio para defenderse y decir cosas. Y lo que realmente reconozco que a veces me saca es cómo se miente impunemente. Pero se miente impunemente porque se está rentado para mentir. No porque yo crea que las cosas son de esta manera. Bueno, agradecidos de tus intervenciones y de la información que nos fuiste dando. Te han dejado varios saludos en el muro, dice Germán Margaritini, dice Margaritini, saludo tu tenacidad, lamentablemente falta escenario político para hacer valer tu trabajo, algo tendremos que hacer. Después continúan los saludos. Por ahí Hugo Milito plantea de que esas varias cosas que vos citás están en el que citaste a Jaureche y que está en el Estatuto del Coloniaje, lo que decías. Bueno, después se repiten los saludos y agradecimientos y nada, nosotros más que agradecidos. Este tema siempre da para más, es un tema que como nos atraviesa en el día a día es dinámico y esto no está cerrado, así que obviamente vamos a estar consultándote cada vez que podamos. Y desde ya muy agradecidos y bueno, te mandamos un gran saludo y el afecto de siempre, Alejandro. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado, les agradezco la participación de todos los que han estado, a mis amigos, Juan, Silvia, a Cacho, a Claudio, a todos, que siempre están pendientes de cosas que hago. Y bueno, pienso que estos debates y estas reflexiones son importantes para tratar de ver, de hacer algo para salir de esto. A mí, cuando hablamos de esto que parecemos una semicolonia, parecemos que estamos, no sé, cautivos, siempre me acuerdo de una frase que me impresionó y que dijo Lisandro de la Torre en el Senado, cuando alguien, no sé si en algún medio o algo habían dicho, que Inglaterra nos trataba como colonias. Y Lisandro de la Torre dijo que era un profundo error, porque Inglaterra tenía un respeto por sus colonias que no lo tenía por la República Argentina. Así que bueno, nos estamos viendo cuando ustedes quieran y cualquier consulta o lo que sea, me mandan un mail y yo siempre dispuesto a transmitir lo que conozco, lo que sé. Aunque a veces puedo equivocarme, por supuesto. Ale, yo te quiero agradecer especialmente porque siempre estás para nosotros y nosotros vos sabés que estamos para vos y bueno, sigamos maquinando a ver qué se puede hacer porque esta es, me parece que de todas las causas, la gran causa. Así que mientras sigamos un abrazo ahí, a todos. Estaremos juntos. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Gracias, Alejandro.